¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos de nuevo al programa de tutorías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es David Guzmán y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de una estructura de datos que se conoce como heaps o también como montículos. Entonces, ¿qué es un heap o montículo? En esencia es un árbol binario. Entonces es un árbol binario que tiene que cumplir con ciertas características para ser un heap. Entonces, los heaps tienen, por decirlo así, dos personalidades. Entonces, una de ellas es que un heap puede ser un min heap o podría ser un max heap. ¿A qué me refiero con que sea un min heap? Cuando digo que un heap es un min heap, estoy refiriendo a que el elemento de cada nodo, o sea, de todos los nodos, el elemento de cada nodo tiene que ser menor estrictamente que los elementos de sus dos hijos. Es decir, si estoy hablando de este nodo, el elemento de este nodo tiene que ser menor estrictamente que los elementos de sus dos hijos. Caso contrario, si se trata de un max heap, es decir que digamos que este nodo, su elemento debe ser mayor estrictamente que este nodo. ¿Qué podemos ver entonces para esto? Pues nos podemos dar cuenta fácilmente que de todos estos datos, pues el más grande de todos para un caso de un max heap sería él, y de un min heap pues sería él también. Entonces aquí es donde vemos una de las principales características de un heap, que nos sirve para hallar rápidamente en un tiempo constante el elemento más grande o el más pequeño dentro de muchos elementos. Entonces, es decir, un heap en esencia, por eso lo había dicho, es un árbol binario, pero representarlo como un árbol ya a la hora de codificarlo no es lo más práctico, se vuelve una tarea muy tediosa y complicada. Ya veremos por qué. Imaginemos que tenemos el siguiente arreglo. Entonces es un arreglo que tiene en este 16, tendría 16 datos. Entonces, para yo hallar el máximo de todos los elementos de este arreglo o el mínimo, tendría que iterar tanto para el máximo o el mínimo, tendría que iterar todos los elementos. Es decir, pararme aquí, digamos que decir, este por ahora es el más grande, después iterarlos todos, ir cambiando el valor más grande hasta que encuentre el elemento más grande de todos o el más chiquito. Es decir que para hallar el máximo y el mínimo en un arreglo, siempre yo tendría una complejidad lineal, es decir, tendría que iterar por todos los elementos. Pues si este arreglo es de tamaño n, ¿no? Entonces tendría que iterar todos los elementos para saber cuál es el más grande o el más pequeño. ¿Qué pasa? Si tengo este arreglo ordenado como un heap, es decir, si tengo todos los elementos organizados de esta manera, ¿cuál será la complejidad de hallar el máximo o el mínimo? Dependiendo si tengo un min heap o un max heap, simplemente él tiene la información. Este elemento, la cabeza de todo el heap, la raíz de nuestro árbol, sería el máximo o el mínimo. Entonces, es decir, tendría una complejidad constante. Nada más necesitaría una operación para saber cuál es el más grande o el más pequeño. Como les decía, representar el heap como un árbol no es lo más práctico, se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Ya veremos en un siguiente video las operaciones, pero por ahora vamos a adelantar un poco. Lo más práctico para representar un heap es en un arreglo. Entonces, ¿cómo hago yo para representar un árbol dentro de un arreglo? Vamos a enumerar los nodos. Entonces, voy a quitar un poco esto. Aquí este también. Vamos a enumerar los nodos. Vamos a enumerarlo como el nodo 1, 2, 3 y así con cada uno. Entonces aquí podemos ver que si él tiene el índice 1, el hijo izquierdo de este nodo será, digamos que tenemos el índice i, en este caso es 1, el hijo izquierdo será 2 veces mi índice, y mi hijo derecho será 2 veces mi índice más 1. Si tenemos índice 1, mi hijo izquierdo será pues el 2, y el hijo derecho será 2 por i, que sería 2 más 1. Damos este caso. Aquí tengo el índice 3, mi hijo izquierdo tiene el índice 6 y mi hijo derecho tiene mi índice multiplicado por 2
pero le sumamos 1. Entonces de esta manera ya podríamos representar aquí un árbol, donde aquí sería, digamos que aquí tenemos un elemento, entonces digamos que aquí tenemos el 7, entonces en el índice, pues ya sabemos que así iría numerado, y bueno, nuestro hijo izquierdo digamos que es un 13. Esto en el caso de un min heap, que sabemos que él tiene que cumplir la propiedad de ser menor que sus dos hijos, y él no sé, tal vez un 14. Entonces el hijo izquierdo sería el 13, es decir, estaría en esta posición, y el 14 estaría en esta posición, y así para cada uno de los nodos. Entonces vemos que es muy fácil acceder a mis hijos a través de una simple operación. Si yo necesito el índice de mi padre, pues simplemente tendría que hacer esta operación. Si yo tengo un índice i, pues lo divido entre 2, pero ojo, en este caso digamos 2 dividido 2 pues me daría 1, pero en este me daría un número real, me daría un número fraccionario, entonces sería i dividido 2 me daría 1.5. entonces siempre tenemos que tener en cuenta que esto debe ser el piso para hallar el índice de mi padre, es decir, sin apuntadores y sin nada súper extraño, tenemos la posición en el arreglo de nuestros hijos, y a la vez yo como hijo tengo la posición de mi padre. Y pues bueno, deben estarse preguntando, bueno, ¿yo cómo hago para quitar un nodo de este árbol? Si digamos, si yo lo remuevo a él, ¿qué pasa? Se pierden como el orden. ¿Cómo hago para reorganizar mi arreglo de nuevo? ¿Cómo hago para adicionar un nuevo elemento? Bueno, esas son operaciones básicas de un heap que veremos en un video más adelante.